Bien, estábamos revisando con respecto a funciones del hipotálamo. Claro, con respecto al hipotálamo, señalamos que hay dos, digamos, como dos componentes, ¿no? Uno que viene a ser el hipotálamo lateral y otro el ventromedial, ¿no? Considerándose al ventromedial centro de recompensa o centro de castigo. Centro del castigo es el centro de recompensa. Claro, esta descripción está hecha en términos de lesión. El término de lesión. Entonces, si esto está lesionado, entonces va a haber esto, lo que implica que este es el que predomina, ¿no? Ahora bien, el centro de recompensa no solo está formado por del hipotálamo que estamos mencionando, por ejemplo, también está formado por el haz prosencefálico medial, el núcleo lateral, el ventromedial del hipotálamo. Un estímulo de esto da una sensación de recompensa, estímulos intensos puede desencadenar rabia inclusive. Y hay también estructuras secundarias como el septum, la amígdala, ciertas partes del tálamo y ganglios basales. El centro de castigo también tiene otros componentes, ¿no? La sustancia gris periacueductal, áreas periventriculares del hipotálamo, tálamo, y estructuras secundarias, por ejemplo, algunas localizaciones de la amígdala del hipotálamo. Siempre debemos considerar que los centros del castigo inhiben a los centros de recompensa y placer, tienen una función mucho más intensa, o una acción, ¿no? Ahora bien, el hipotálamo sí tiene que ver mucho con el control del medio interno. Claro, con respecto al control cardiovascular, solamente para señalar por el momento, el hipotálamo posterior y lateral aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, el área preóptica disminuye la presión, disminuye la frecuencia cardíaca, ¿no? Involucrando también al sistema reticular bulbar pontina, ¿no? Y a los centros nerviosos vegetativos. Esto lo veremos después, digamos, de una manera más detallada. En cuanto al control de la temperatura, también tiene que ver el hipotálamo, ¿no? La temperatura del organismo, la temperatura interna, debe oscilar entre 36,5 y 37,5, que es la temperatura interna del organismo. Pero claro, nosotros podemos soportar sin ninguna protección temperaturas desde los 12 grados hasta los 60 grados, eso sin ninguna protección, ¿no? Eso es nuestro rango de temperatura. Ahora, temperaturas por debajo, y si llega a 35 grados, eso ya llamamos hipotermia, ¿no? Ahora bien, esto del control de la temperatura tiene que ver el área preóptica anterior del hipotálamo, ¿no? Aquí se encuentran células sensibles al calor y también células sensibles al frío, de tal manera que el hipotálamo capta la temperatura. Una vez que capta temperatura, a través del sistema nervioso va a dar lugar a reacciones, bien, para que se dé respuesta de adecuación en el organismo para que haya una pérdida de calor, se disipa el calor, o caso contrario, si es que hay mucho, la temperatura está disminuida, entonces haya una producción de calor, ¿no? En cuanto a la pérdida de calor, ¿no? Claro, la vasodilatación es uno de los elementos principales. El hecho de que la piel tenga una irrigación y eso lo, digamos, toma contacto con el medio externo, o está en el medio externo, entonces la sangre que pasa a través de sus vasos le permite disipar el calor, ¿no? Entonces es un buen mecanismo que tiene y bastante extenso, ¿no? Ahora, está la radiación como una forma de pérdida de calor que corresponde al 60%. Es transferencia electromagnética, es lo que se capta como luz infrarroja, ¿no? Con lentes especiales, digamos. Está también la sudoración, que puede dar lugar a un 22% de pérdida de calor o disipación del calor, por convección, que tiene que ver transferencia al aire al agua un 15%, y por conducción, por contacto con otro cuerpo físico un 3%. La ventilación también aumenta la disipación del calor, claro que en nosotros no es mucho, hay otros mecanismos mucho más
digamos, mayores que nos permite perder calor. En cuanto a la producción del calor cuando hay frío, ¿no? Claro, básicamente está centrado en el aumento del metabolismo. Y de todos ellos, de todos los órganos, el hígado es el que tiene mayor influencia en cuanto a la producción de calor interno. No, ahora bien, esto está bajo control de la hormona tiroidea, que es la tiroxina, pero también la noradrenalina, como un neurotransmisor, estimula el sistema, estimula la actividad metabólica. Por cada 10 grados centígrados de elevación de temperatura, el metabolismo se eleva un 120%, es mucho más del doble, ¿no? Ahora, ¿qué más produce calor? La ingesta de alimentos. ¿Cómo se llama eso? Tiene su nombre. ¿Cómo se llama la temperatura que se produce, o el calor que se produce por digestión y metabolización de los alimentos? Hay metabolismo basal, ¿esto cómo se llama? Y hay esfuerzo físico, o sea, son los tres componentes de la actividad metabólica. ¿Cómo se llama esto? Actividad específica, ¿no? Entonces, son los tres componentes del metabolismo. Está la actividad muscular también, ¿no? El hecho de que se tirite o haya temblor cuando hay calor no es sino una reacción del organismo para que el músculo se contraiga y produzca calor, ¿no? Esa es, digamos, la relación. ¿Qué es esto? Ya. Esa es la razón por la cual nosotros hay temperatura. Cuando una persona tiene frío, ¿no?, ha estado tiritando por la intensidad y ha entrado en hipotermia y deja de tiritar, ya está en hipotermia grave. Mientras todavía está tiritando, el organismo como quiere, que se está defendiendo, tratando de producir calor. Pero una vez que ya llega cesa de temblar y sigue en frío, ya el organismo se está rindiendo y eso es una hipotermia grave. Eso hay que tomarlo en cuenta. Si eso se le une incoordinación motora, ¿no?, y confusión, y ya la cosa está grave. Eso hay que cuidar cuando hay hipotermia, ¿no? La piloerección. En cuanto a la piloerección, claro, en nuestro caso nosotros no tenemos un gran pelaje que nos proteja, pero un poco el asunto es de que si hay piloerección, el aire que está en roce con la piel no corre, ¿no? O no corre con la facilidad. Y si no corre con la facilidad, entonces no disipa calor, ¿no? Más o menos esa es la intención, pero nosotros muy poco la piloerección nos protege en cuanto al frío, ¿no? Y claro, el mecanismo contrario a la vasodilatación es la vasoconstricción, evitar que la sangre circule por la piel y se exponga, digamos, a la sangre, y con eso se pierda calor. Entonces el hipotálamo, sí, incluso también desde de la periferia, como receptores a nivel de piel, van a transducir señales hacia el hipotálamo. El hipotálamo también tiene sus propios receptores, y una vez que capta o toma en cuenta la temperatura a través del sistema simpático, que es uno de los principales mecanismos que tiene de respuesta inmediata, va a desarrollar entonces modificaciones tanto en las, por ejemplo, la glándula suprarrenal, que induce la liberación de adrenalina, sobre las glándulas sudoríparas, sobre la piel, vasoconstricción y dilatación para una respuesta adecuada frente a la temperatura. El otro mecanismo está mediado por la glándula tiroides, por la liberación de hormonas tiroideas, ¿no?, para aumentar la actividad metabólica si es que es el caso. Y la otra salida corresponde más bien a respuestas entre voluntarias e involuntarias que tienen que ver con el músculo esquelético, debido a que el movimiento del temblor, la actividad muscular, aumenta la temperatura o tiende a producir temperatura, ¿no? Entonces tenemos que el hipotálamo básicamente cuida de las, otros mecanismos más son la glándula sudoríparas, el control, y los vasos sanguíneos. La grasa parda. ¿Nosotros tenemos grasa parda? No tenemos. Y entonces la grasa que tenemos no nos protege, no es un abrigo, no sirve para protección la grasa, ¿no? Pero la grasa parda sí.
¿El feto, el recién nacido, tiene grasa parda? Sí tiene, por eso es una forma de mecanismo, ¿no?, que tiene para efectos de control de la temperatura. Otra función que tiene que ver el sistema del hipotálamo corresponde al control de la sed, ¿no?, sed y el líquido, pero en realidad tiene que ver con el balance hídrico. Hay dos cosas que toma en cuenta el hipotálamo para ver esto del balance hídrico: la osmolaridad sanguínea y su volumen. Son dos cosas que toma en cuenta. La osmolaridad. En la parte anterior del hipotálamo está el centro de la sed. También forma el núcleo supraóptico con osmoreceptores y núcleos preópticos medianos. Acá están órganos o sensores, los osmoreceptores. Claro, ¿miden qué? Osmolaridad. Si la osmolaridad aumenta, entonces nosotros sentimos sed, ¿no? Y claro, la única forma de calmar eso es que disminuya la osmolaridad, y para eso lo único que tenemos que hacer es beber líquido, porque ningún órgano produce líquido, produce agua. El riñón, digamos, regula para que no se pierda, o puede tratar de no recuperar, sino de evitar la salida, pero no puede fabricar líquido. Entonces, la única manera que tenemos es bebiendo líquido, ¿no? Después de una comida copiosa, por ejemplo, uno tiene sed, ¿no? Entonces, es que todos los nutrientes que han entrado a la sangre han elevado la osmolaridad. Claro que en vez de ponerle líquido agua, le damos otro líquido elemento, que al contrario aumenta todavía la osmolaridad porque es antidiurético, ¿no? Y claro, aumenta la osmolaridad. Pero como seguimos teniendo sed, hasta el día siguiente tomamos líquido. Eso es con respecto a la osmolaridad, ¿no? Con respecto al volumen, si el volumen disminuye, el volumen sanguíneo, de hecho esto va a traer como consecuencia una disminución de la presión arterial. Ahora bien, la disminución del volumen también es captado por los vasoreceptores de baja presión que se encuentran en la aurícula derecha y en las grandes venas. Esto desencadena impulsos nerviosos que también llega al centro de la sed. La disminución de la presión arterial, que es mucho, digamos, que vendría a ser mucho más importante cuanto mayor es el volumen, disminución del volumen, esto es detectado por los vasoreceptores de alta presión, ubicados en los cuerpos carótidos y cuerpo aórtico, ¿no? Esto ciertamente el hecho de que hay una disminución de la presión arterial va al centro vasomotor para desencadenar el reflejo vasomotor, pero del centro vasomotor también hay conexiones al centro de la sed, ¿no? Y está también el riñón. Cuando hay disminución del volumen, entonces hay vasoreceptores en las arterias aferentes. Están las células yuxtaglomerulares que también hemos mencionado, y se libera la renina, angiotensina y aldosterona, todo lo demás que hemos mencionado. Pero la angiotensina 2 también tiene un efecto sobre el centro de la sed. Entonces, esos tres mecanismos, cuando disminuye el volumen, hace de que el centro de la sed aumente, o mejor dicho, sea detectado, y entonces lo que sentimos es sed, ¿no? O va a tratar de el hipotálamo de controlar, pero esta vez lo va a hacer a través de la neurohipófisis, liberando la hormona antidiurética para retener, digamos, el líquido en el organismo. Pero esto no va a ser suficiente, necesitamos líquido, ¿no? Si una persona por un accidente, una herida, etcétera, pierde volumen, lo primero que hay que hacer es reponer volumen antes de cualquier otra cosa, no estimulante cardíaco, ni vasoconstrictor, ni nada, porque eso complica peor la cosa. Lo que hay que hacer es aumentar volumen, líquido, ponerle líquido, y si no hay nada, agua, aunque sea, pero hay que ponerle. Claro, lo ideal es suero fisiológico y todas esas cosas, ¿no? Ahora, otras condiciones para el control del líquido en el organismo. Por ejemplo, está la sequedad de boca. Sí estimula la sed, ¿no? Y una satisfacción, y cuando uno toma líquido, es más, se moja nomás la boca, hay una sensación rápida pero momentánea de calmar la sed, ¿no? Por eso cuando uno se va a echar una gran caminata, grande, larga, entonces algunos recomiendan, ¿no? Inclusive los del campo, ¿qué cosa hacen? Se ponen una pajilla, porque la pajilla estimula
la secreción de las glándulas salivales, entonces la boca está húmeda y por eso no sienten sed, ¿no? A pesar de que sea una gran caminada. ¿Qué hacemos nosotros? Un caramelito, dicen. Ya está bien el caramelito, pero el caramelito tiene glucosa y la glucosa entra a la sangre, aumenta la osmolaridad. ¿Quién será más inteligente, no? Entonces, por ejemplo, pero basta, inclusive cuando uno tiene sed y ya toma el primer vaso, siente alivio de la sed, cuando en realidad el líquido está en el estómago y todavía no ha sido en absoluto absorbido. Pero el hecho de que se moje la boca, uno ya calma o siente sensación de menos sed, ¿no? La distensión abdominal, claro, inhibe también la sensación de sed. Esto evita intoxicación por agua. Es cierto, hay intoxicación hídrica y puede ser mortal. Si uno toma en demasiado líquido, inclusive hay, si ustedes han visto por televisión y eso, ha habido concursos, ¿quién toma más líquido? Y no poco, sino más de uno ha muerto por eso, ¿no? Tomar una cantidad de volumen de agua en exceso, hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Y también factores psicosociales, ¿no? Claro, si ahorita les pusiéramos que un comercial de una gaseosa toda agradable y todavía una chica que nos invita ¿qué se llama? A tomar la gaseosa, termina la clase y nos vamos al kiosco a tomar la gaseosa, ¿no? Es lo que sucede, pero son factores ya más bien psicosociales. En cuanto a la alimentación, que también el hipotálamo es el que controla, está involucrado la región ventromedial del hipotálamo, que es el centro de la saciedad, y la región lateral del hipotálamo, que es el centro del hambre o alimentación. Ahora bien, dependiendo de las condiciones, vamos a tener respuesta de esto, ¿no? Tenemos condiciones como el estímulo o la inhibición. Si la región ventromedial se estimula, el individuo no come, pero si inhibe, sí come. Lo mismo, la región lateral, más bien es inversa. Si hay un estímulo, la persona tiende a comer, y si hay una inhibición, tiende a no comer, ¿no? Véanlo como ustedes quieran, ¿no? Con estímulo o inhibición, pero el resultado es ese, ¿no? Y como vuelvo a repetir, los autores, unos hablan en términos de estímulo, otros hablan en términos de inhibición. Bueno, cada autor se acomoda. Ahora bien, pero esto del control de la alimentación, si bien es cierto, se comprende, pero no del todo está explicada. Y en realidad lo que se maneja son hipótesis, ¿no? La hipótesis lipostática, la hipótesis de los péptidos intestinales y la hipótesis de la glucosa, que es la que más, digamos, comúnmente tomamos en cuenta, ¿no? En cuanto a la hipótesis lipostática, esto depende de la leptina. La leptina es producida por el tejido graso, ¿no? Y su efecto a través de receptores en el núcleo arcado del hipotálamo hace de que disminuya la ingesta de los alimentos y aumente el gasto energético. Claro, si hay leptina, eso significa que hay tejido graso, porque la proporción de secreción de leptina depende del tejido graso. Si hay más tejido graso, hay más leptina. Entonces, si hay más leptina, se entiende que hay buena alimentación, entonces se disminuye la ingesta y más bien se aumenta el gasto cardíaco. Es un control de largo plazo. Pero ¿qué sucede? Que esto tiene un mecanismo que es de adecuación. Si fuera así, si esto funcionara como lo estamos mencionando, nunca habría gorditos. No habría, pero sí los hay. ¿Qué significa? Que el hipotálamo se adecua, se va adecuando a más leptina. Claro, al comienzo va respondiendo y cierto, ¿no? Uno se siente saciado, incómodo y a veces inclusive en la noche no se puede dormir. Hay transpiración y todas las cosas. Pero si en el camino de seguir comiendo, a la semana ya duermen igualito, no hay problema. ¿Y qué significa? Que ya la leptina deja de tener efecto sobre el sistema del control de alimentación y la persona empieza a aumentar, ¿no? Su control es cada vez superior, entonces cada vez aumenta más de peso. Entonces, ese es el problema con esto de la leptina, ¿no? Ahora, la hipótesis de los péptidos intestinales. Claro, tiene un efecto inhibidor sobre la ingesta de alimentos, la colecistoquimina a través de receptores en el hipotálamo. Claro, la colecistoquimina más lo conocemos como una hormona para la secreción de bilis, ¿no es cierto? Pero también tiene su efecto a nivel del sistema nervioso central. Está el péptido liberador de gastrina,
tiene que ver también con el glucagón, la somatostatina, el péptido inhibidor gástrico, ¿no?, que también tienen que ver. Por ejemplo, este último estimula la secreción de insulina. Es un control de corto plazo. Es cuando nosotros tenemos hambre, comemos, se libera la colecistocimina rápidamente, claro, para la función biliar, todo, pero nos calma el hambre, ¿no? Y es que uno también se explica, pero si ni siquiera la digestión ha terminado, ni se ha asimilado todavía los nutrientes. Pero estos son los que ya comunican al hipotálamo que hay ingesta de alimentos, entonces disminuye la sensación de hambre, ¿no? Y está la hipótesis glucostática, ¿no?, que depende de la glicemia. Si la glicemia aumenta la actividad del centro de la saciedad, frena al centro del hambre, no hay hambre. Si la glicemia disminuye la actividad del centro de la saciedad, y no se frena al centro del hambre y la persona tiene hambre, ¿no? Es lo más, digamos, usualmente nos explicamos esto, ¿no? Tal vez para la alimentación inmediata, eso es lo que nos explica, ¿no?, cuando uno ingiere alimentos o cuando está carente de alimentos. De esta manera responde el organismo rápidamente, pero estos otros, sobre todo la hipótesis lipostática, más bien nos señala un control de largo plazo con respecto a la alimentación, que tiene que ver con conducta, ¿no? Bueno, bien. Entonces, el hipotálamo, aparte de las funciones que hemos señalado, tiene que ver con el control de las glándulas endocrinas para la secreción de hormonas, que también tienen que ver con el control homeostático. Pero eso es motivo de otro capítulo, ¿no? Muy bien, con esto entonces terminamos con lo respecto al hipotálamo y todo lo que es control vegetativo en el organismo. Muy bien, terminamos por el día de hoy.